Buen día, nosotros somos el grupo Calidad Total y los integrantes son los siguientes. Como primera integrante tenemos a la ingeniera Ana Pacoanco, a la ingeniera Claudia Mamani Maquera, al arquitecto Edwin Vilcapari y al ingeniero Abelino Chávez Mallea, y quien les habla, la arquitecta Jacqueline Flores Fernández. Iniciando con la exposición del curso Calidad Total en la Construcción, tenemos el desarrollo de los 7 talleres. Al iniciar la ejecución y el desarrollo de los 7 talleres, el equipo de calidad se hizo la siguiente interrogante: ¿cuáles serán los resultados alcanzados después del desarrollo de los talleres? Es así que teníamos como introducción que los órganos de gobierno que ejecutan los proyectos de infraestructura, de acuerdo con la función de mantener y construir, en la medida de sus recursos, la infraestructura urbana indispensable para el desenvolvimiento de la vida del ciudadano en economías desfavorables donde los recursos económicos generalmente son limitados. Se requiere de un máximo aprovechamiento de los mismos, pues son escasos. Por tanto, los proyectos deben estimarse y ejecutarse adecuadamente para alcanzar las metas propuestas. También tenemos dos conceptos importantes, que es calidad total, que básicamente es el modelo conceptual base calidad en la construcción, y el tema gerencia total de productividad y calidad. En ella nos habla de la mejora continua, enfocando a una mejora de productividad y al acercamiento de la calidad de nuestros procesos y productos. Es así donde tenemos la filosofía de la calidad a los proyectos de infraestructura. En esta oportunidad, la obra Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la Institución Educativa María Auxiliadora Puno. Continuando con la exposición, tenemos como primer taller 1, círculo de Deming. El círculo de Deming, que es el círculo de la mejora continua. Tenemos, tiene 4 pasos: planificación, ejecución, verificación, actuar. En planificación se planifica lo que se quiere conseguir. La ejecución, que es el hacer, se realizan los trabajos y las acciones previstas para conseguir alcanzar los objetivos establecidos en la fase de planificación. La verificación, se miden los resultados, lo que se realiza, se comparan los planificados, se identifican y detectan los errores cometidos y sus causas. El actuar, establece las acciones necesarias para resolver los errores detectados. A partir de estas actuaciones se realiza una nueva planificación hasta la mejora continua. Es un círculo que va de planificación, al hacer, la verificación y el actuar. Tenemos como ejemplo la adecuación del mejoramiento, institución de la infraestructura educativa María Auxiliadora, ubicada en la ciudad de Puno, como se puede ver en la imagen. Tenemos que planificar, se planifica lo que se quiere conseguir, en este caso la infraestructura educativa María Auxiliadora de Puno, una vista de todo el conjunto, la parte inferior la vista del polideportivo. El hacer, se realizan los trabajos de acciones previstas para conseguir alcanzar los resultados, los objetivos de la fase de planificación. Acá tenemos las imágenes de las distintas partidas, cómo se van haciendo, se van ejecutando. Verificar, se miden los resultados, se puede observar cómo se va verificando todo el trabajo que se va realizando en la obra. El actuar, se establecen las acciones necesarias para resolver los errores. Acá se ve cómo se va actuando y se van viendo los errores que puede presentar la obra. La conclusión. La importancia de planificar, ejecutar, verificar y actuar
va a generar una mejora continua en el proyecto de adecuación, mejoramiento y sustitución de la estructura educativa auxiliadora. 1. Logrando superar incertidumbres y problemas que se presentan durante la vida del proyecto. Continuando con la exposición de control de lectura. 2. Ampliaciones y adicionales de obra, para los cuales se han tocado dos temas: revisiones de solicitudes de presupuestos adicionales procesadas por la Contraloría General de la República y importancia de la aplicación de la gestión de riesgos de los grandes proyectos de infraestructura, para los cuales vamos a analizar los presupuestos adicionales solicitados por el contratista para la obra adecuación, mejoramiento y sustitución de infraestructura educativa de la Institución Educativa María Auxiliadora Puno. Presupuesto de obra del expediente técnico inicial es 38.763.011.30 nuevos soles, los que ha generado la empresa contratista en diversas actividades un presupuesto adicional de 1.059.113.78 nuevos soles, el cual significa un 2.73% de adicional de presupuesto con respecto al expediente técnico. Viendo también otra obra que es una pequeña obra que viene a ser comparado para verificar si realmente en las obras pequeñas también si tiene unos adicionales de presupuesto. Para tal consideramos la obra mejoramiento de infraestructura deportiva de la institución educativa Tupac Amaru del centro poblado de Curaillo, distrito de Arap, el cual ha sido presupuestado inicialmente al expediente técnico 358.441.74 nuevos soles, el cual con los mayores metrados, incremento de precios de los materiales, ha generado un presupuesto adicional de 65.026 nuevos soles, el que significa a su vez 18.13% de adicional de presupuesto total al expediente técnico. Causales que generaron estos adicionales para las obras ya mencionadas. Los motivos: adquisición de materiales e insumos contemplados en el expediente técnico con mayores costos por la oficina de abastecimientos y o logística, carencia de cotización real. En este caso, en el expediente técnico no se ha hecho o no se ha planteado o no se ha presentado una cotización real. Otro: no se consideraron metrados de algunas partidas como, por ejemplo, acarreo de material de demolición, ¿no? Eso ha sido uno de los que no se ha considerado. Existencia de mano de obra calificada en la zona, o sea, en este caso no ha considerado el proyectista también mano de obra calificada traer de otra zona, ¿no? Porque en la zona no existe. Riesgos que genera estos adicionales son no ser culminado al 100% la obra, al estar programado la obra para el fin de año y próximo transferencia, que es para que se ha visto, ¿no? El caso del proyecto se ha encontrado a fin de transferencia de gobierno. En ese caso había un riesgo de que no pueda ser culminado la obra y la gestión entrante no podía adicionar presupuesto, generar ampliaciones de plazo y ampliaciones de presupuesto, ¿no? Que no sea admitido y asignado el presupuesto adicional, como estamos indicando, para la entidad que genera la ampliación de plazo y por la demora de pronunciamiento. Y las conclusiones a las que se ha llegado: la presencia de mayores costos unitarios y materiales e insumos del mercado
repercute directamente a los adicionales presupuestales, ya que son mucho más altos los costes unitarios contemplados en el expediente técnico, lo cual fue observado con anticipación por la residencia en el informe de compatibilidad. Es fundamental disponer la revisión de todo el ciclo de vida del proyecto de inversión para poder determinar las razones por las cuales se viene generando las condiciones para comprobar las deficiencias de los expedientes técnicos. En este caso es fundamental aplicar la filosofía de la mejora continua, es decir, identificar las causas que generan deficiencias en los expedientes técnicos. Continuando con la exposición, tenemos al taller número 3, líneas, base y gestión de riesgo. Acá tenemos una imagen del proyecto. Según el cuadro, tenemos objetivo de calidad: construir una infraestructura con características físico-espaciales, armoniosos, funcionales, de alta intervención bioclimática, acústico y térmico, que posibilite el confort. Asimismo, posibilite la obtención de instalaciones modernas que contribuyan al desarrollo de la educación. En alcance, comprende de los trabajos de estructura, arquitectura, instalaciones sanitarias y eléctricas, instalaciones especiales, equipamiento mobiliario, en un tiempo de 460 días calendarios, con un costo de 38.763.011.30 nuevos soles. En calidad, ensayos de Proctor, ensayos de resistencia de concreto, cumplimiento de las normas E0.30, E020, E030 y ASTM AGIS y TNTEC 400.037. En riesgos durante la ejecución de obra, estudio de suelos deficiente, partidas en vicios ocultos. Como conclusión, tomar en cuenta la importancia de la evaluación de riesgos en todo proyecto, aplicando criterios de calidad total durante el ciclo de vida del proyecto, para así disminuir la incertidumbre inherente en cada proyecto, minimizando riesgos y logrando proyectos exitosos. Continuando con la exposición, taller número 4, aplicación de la norma ISO 9000 del año 2005. Norma ISO 9000-2005, modelo de procesos de gestión de calidad, sistema de gestión de calidad mejora continua, que se basa en los 8 principios del ISO 9000-2005, que son enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de sistemas para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Para este caso hemos tomado consideración 3 tipos de materiales, como es el cemento Portland pusolánico tipo IP, que presenta las siguientes características: fraguado inicial a 170 minutos y fraguado final a 270 minutos, que cumple los requisitos de las normas técnicas peruanas 334.090. Peso, que es una de las características físicas, 42.5 kilogramos por bolsa. Almacenamiento que se debe realizar del cemento es no mayor de 3 meses. La resistencia
A los sulfatos es a 0.18% de expansión a los 14 días, que también cumple con las normas técnicas peruanas. Peso específico 2.85 gramos por centímetro cúbico. Ladrillo King Kong. Características físicas. Dimensiones. Es 9 por 14 por 24 centímetros, que también cumple con los requisitos de normas técnicas peruanas 399.613, normas 3070, resistencia a la compresión 137 kilogramos por centímetro cuadrado, peso 3 kilogramos, porcentaje de absorción no debe ser mayor al 22%, alabeo no debe ser mayor a 1.5 milímetros. Acero corrugado de media. Características: límite de fluencia 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, mínimo del acero grado 60. Resistencia a la tracción 6.300 kilogramos por centímetro cuadrado como mínimo. Diámetro del acero es media, longitud 9 metros, peso 0.99 gramos por centímetro, 0.99 kilogramos por metro. Continuando con la exposición, tenemos el taller número 5, identificación de riesgos. Identificar qué riesgos podrían afectar al proyecto durante la ejecución del proyecto y además identificar sus características. ¿Quiénes identifican los riesgos? El equipo de proyecto, el equipo de riesgos, expertos de la materia provenientes de otras áreas de la compañía, cliente, usuarios finales, otros directores de proyectos interesados en el proyecto y expertos externos. Para la identificación de los riesgos, seguimos el siguiente procedimiento. Primeramente identificamos las incertidumbres, identificación de riesgos, seguidamente la gestión de riesgos del proyecto. En el siguiente cuadro observamos la identificación de incertidumbres. Descripción de la incertidumbre. Sistema de validación de situación de riesgos o alcances de la intervención en cada uno de los centros educativos. El segundo, alcance de responsabilidades de los involucrados, concedente en la definición de la situación de los riesgos del proyecto. Determinación del radio de influencia de atención de la educación. Aceptación de la población sobre la inversión. También el sistema de seguridad estructural y operacional. Luego de la identificación de las incertidumbres, identificamos los posibles impactos. Impactos directos en el proyecto, de las líneas base, del alcance, del tiempo, del costo y calidad. Seguidamente identificamos cada uno de los riesgos que posiblemente pueden afectar al proyecto desarrollado. Tenemos los factores de riesgo. El primero, la industria. Dentro de la industria tenemos el primer riesgo identificado como costos, disponibilidad de materia prima, cambios de la demanda. El segundo factor de riesgo tenemos el cliente. Equipos del cliente. El primer riesgo identificado tenemos que el representante del cliente no ejecuta sus tareas. Responsabilidades del equipo mal definida, inadecuado control del proyecto, operación defectuosa por parte del dueño.
Y dentro del equipo de gerencia del proyecto tenemos responsabilidades del equipo mal definidas, mal balance entre recursos y experiencia, responsabilidades del equipo mal definidas. Como el tercer factor de riesgo identificado tenemos los objetivos del proyecto. El objetivo del proyecto mal definido cambia durante la ejecución del proyecto. El proyecto no es funcional. El otro riesgo identificado también tenemos los errores y las omisiones en el expediente técnico. El cuarto factor de riesgo, tácticas. Cambios breves no confirmados por escrito. Control de procedimientos no aceptados. Incapacidad de cumplir con la reprogramación de los tiempos. Incumplimiento de los subcontratistas y proveedores. El quinto factor de riesgo tenemos el proyecto. Dentro del proyecto tenemos un riesgo que es la falta de comunicación del equipo, cambios en el equipo principal, número insuficiente de profesionales, incumplimiento con las aseguradoras, estimación inadecuada de costos del proyecto, planos y especificaciones técnicas insuficientes, falta de capacitación al equipo técnico y obrero, equipos y maquinarias, software desactualizado. El sexto factor de riesgo tenemos los socioculturales. Desconocimiento técnico de los habitantes de las poblaciones y la presión política y social. El séptimo, climáticos. Variación climática de acuerdo a la localización del proyecto. Base de datos insuficiente de predicción y alertas. El octavo, los técnicos. Errores de diseño y errores constructivos que se presentan durante la ejecución del proyecto. Incumplimiento de las normas, especialmente de las normas de control de calidad. El Reglamento Nacional de Edificaciones, cambios de leyes o de reglamento, gestión de detalles constructivos, inadecuado control de calidad de materiales, inadecuada planeación del proyecto, inadecuado seguimiento y control del proyecto, falta de experiencia, de conocimiento en la materia. Y también tenemos la negligencia, ¿no? Tanto técnico y también del personal obrero. Como siguiente riesgo identificado tenemos las demoras en la construcción, colapso o destrucción de la obra, suspensión de subcontratos de parte de la entidad o del subcontratista, materiales defectuosos o manos de obra no calificada, materiales y mano de obra insuficiente, desconocimiento en manipulación de sustancias peligrosas, desconocimiento tecnológico de equipos, materiales y procesos constructivos de innovación. Y también tenemos la corrupción, la falta de competencia y capacidad. Como factor de riesgo tenemos los financieros. El primer riesgo identificado en el proyecto es inadecuada disponibilidad de recursos, desvío de fondos a otros proyectos, incremento de precios de los materiales y también de la mano de obra, inadecuada programación de adquisición de los recursos, incumplimiento en el pago, tanto del contratista y de la identidad, liquidación de alguna de las partes
en el contrato, cambios en las tasas de interés o de convertibilidad de la moneda. Como décimo factor de riesgo identificado tenemos de fuerza mayor, los desastres naturales, que pueden ser terremotos, vientos, lluvias torrenciales y otros, riesgos ambientales y las huelgas de parte de la población. Y como último factor de riesgo tenemos el análisis, monitoreo y control de riesgo. Una adecuada identificación de riesgo, tanto cuantitativo y cualitativo, que debe tener el proyecto. Planeación en propuesta de riesgo. Y seguidamente, identificados los riesgos, debemos tener un monitoreo de riesgo y control. Continuando con la exposición, el taller 6 es matriz de riesgos. La matriz de riesgos constituye una herramienta de control y gestión normalmente utilizada para identificar actividades más importantes, en este caso del proyecto, el tipo y el nivel de riesgo inherente a estas actividades y los factores relacionados con estos riesgos. En este cuadro podemos ver una matriz de riesgos en la cual observamos que la matriz de riesgos contiene inicialmente un código de identificación del riesgo, un ID del EDT, una causa que ocasiona el riesgo, un riesgo que ya ha sido identificado en el taller 5, un efecto que ocasiona el riesgo, un disparador que se puede dar en costo y en plazos, una probabilidad que va de 0 a 100%, un impacto que también tiene que va de 0 a 1 y que está relacionado con el plazo, con el costo, con la calidad y la seguridad. Además de esto, podemos observar acá esta columna que vendría a ser la multiplicación de la probabilidad por el impacto. Esto nos da 3 niveles de riesgos, los cuales son, tienen los 3 colores, amarillo, verde y rojo, que vendría a ser en amarillo leve, en verde moderado y en rojo peligroso. La estrategia genérica que vamos a usar o que vamos a optar es genérica en toda la matriz, va en toda la matriz. La respuesta a la amenaza y el costo de la respuesta. Ahora vamos a analizar un riesgo. Podemos ver a continuación el riesgo acá que se encuentra el color rojo con código CRCL020101. El riesgo es el factor cliente, el cual dice representante del cliente no ejecuta sus tareas. Esto es a causa de falta de compromiso. Efecto es la imposibilidad de controlar los tiempos y los avances. El disparador vendría a ser una demora de 3 a más días en la ejecución del proyecto. Ahora, la probabilidad de este riesgo es de 0 a 1 es 0.9. El impacto, basándonos en un anexo, en una tabla, tenemos el impacto de 0 a 0.8. En este caso consideramos 0.8. ¿Por qué? Porque la demora en el disparador vendría a ser de 3 a más días. Y cuando es de 3 a más días, el impacto viene a ser 0.8. Por consecuencia, tenemos que es una amenaza grave. Y la estrategia genérica que vamos a usar
para este riesgo y para todos los demás riesgos, o sea, la estrategia genérica, vendría a ser minimizar la exposición del riesgo. La respuesta para este riesgo viene a ser cambio de representante. Esa es la respuesta por la cual estamos optando. Y el costo de la respuesta que estamos considerando es de 6.000. Siguiente. Acá podemos ver la continuación de todos nuestros riesgos. Siguiente, por favor. En total hemos considerado 60 riesgos asociados a sus factores. Ahora, para esto concluimos que la matriz de riesgos debe ser una herramienta flexible que documente los procesos y evalúe de manera integral el riesgo de un proyecto, a partir de los cuales se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global del riesgo en este caso, del proyecto. Continuando, el taller 7 viene a ser el uso del software Riskit Project. Para esto debemos saber que el Riskit Project permite desarrollar planificaciones y análisis cuantitativo de riesgos. Se integra con el Microsoft Project, con el Primavera o con otros programas de gestión de proyectos. Siguiente. Acá podemos apreciar el Riskit Project en la versión 6.1, en el cual primeramente tenemos que tener una programación del proyecto, ya sea en Project, en Primavera, o también se puede en este mismo programa realizar la programación del proyecto. Pero para esto nosotros hemos hecho lo siguiente: importar del project al Riskit Project la programación. Siguiente. Acá apreciamos que la programación del proyecto ya importada, en la cual contaba con sus actividades, los plazos de ejecución y con costos. Siguiente. Esta parte de acá viene a ser la siguiente pestaña, que es Risk. Esta pestaña nos indica los riesgos que vamos a analizar para esta programación, para estas actividades del proyecto. Acá en esta relación de riesgos podemos observar que también se encuentra una columna en la cual se encuentra la probabilidad y otra donde se encuentra el impacto. Siguiente. Analizando estos riesgos con la programación, obtenemos una curva que relaciona primeramente de color rojo lo que es la programación del proyecto inicial y de color azul la programación del proyecto aplicando los riesgos de la lista de riesgos que ya teníamos anteriormente. Y como se observa, esta curva que está relacionada con el costo y el tiempo, aplicando los riesgos, obtenemos un mayor costo y un mayor tiempo. Siguiente. Ahora, como conclusión, las principales causas de las solicitudes adicionales y ampliaciones de plazo son deficiencias en los expedientes técnicos, como principales causas. Pero lo que es muy rescatable, que también se obtiene como causa principal lo imprevisible, esto es riesgos e incertidumbres. Concluida la exposición de los 7 talleres, pasamos al análisis de los mismos, en el cual hacemos la integración de los talleres. Como se observa en el gráfico, tenemos los 7 talleres, en el cual podemos observar el taller 1, que es el círculo de Deming, para lo que concluimos que es actuar, planificar, hacer y verificar. El taller 2, el control de lectura, viene a ser como análisis las causas de los adicionales son los proyectos ineficientes.
elaboración de expedientes técnicos inadecuados. El taller 3, líneas base y gestión de riesgos. La importancia de evaluación de riesgos en todo proyecto, aplicando criterios de calidad total durante el ciclo de vida del proyecto, para así disminuir la incertidumbre. El taller 4, aplicación de la norma ISO 9000-2005. Para esto hay que tener la información necesaria para controlar la calidad. El taller 5, identificación de riesgos, es identificar inicialmente la incertidumbre para poder identificar posteriormente los riesgos. El taller 6, matriz de riesgo, establecer una respuesta a través de la estrategia. Y el taller 7, el uso del Software Risk Project, que nos permite visualizar el análisis probabilístico del valor ganado para gestionar planes de respuesta y de mitigación. Continuando con el análisis, tenemos la integración de los talleres. Una de las premisas aprendidas durante la exposición es la siguiente: la calidad de construcción requiere ser aplicada en cada una de las etapas de los proyectos de construcción, desde la idea pasando por el perfil hasta lograr el producto final del proyecto. Es así que solo tendríamos dos alternativas: de sí cumplir con la premisa y de no cumplir con esta premisa. De sí cumplir con la premisa tenemos que el proyecto será exitoso, y el de no cumplir con la premisa es que generará riesgos al proyecto, ya que hay incertidumbre en que el producto del proyecto cumpla con los requisitos de calidad contractual. Calidad total en la construcción. Los beneficios alcanzados por el esfuerzo. Esto significa la implementación de la base teórica de la calidad en la construcción. Lograr un aumento de calidad en la gestión de proyectos de construcción nos ayudará a conseguir una mayor rentabilidad, una mayor capacidad de respuesta y una mejor reputación. Como conclusiones de todo el taller desarrollado y después del análisis establecido, tenemos: los adicionales o sobrecostos de obra se deben fundamentalmente a problemas de tipo técnico. Esto significa que es posible encontrar una solución para disminuirlos o evitarlos, tomando medidas tales como que los responsables realicen bien su trabajo, mejorando la capacidad técnica profesional. 2. Aplicar la mejora continua a la elaboración de los expedientes técnicos y en la ejecución de los proyectos. 3. Entrar en un cambio en todos nosotros. 4. No se están estimando adecuadamente los plazos de ejecución, lo cual está generando plazos adicionales. Los proyectos municipales tienen una tendencia muy fuerte a culminarse en un tiempo mayor al plazo previsto. Y en el caso de los proyectos por administración directa, esta extensión de plazo es ligeramente mayor. De acuerdo a la primera interrogante iniciada en las presentaciones, donde teníamos la pregunta de cuáles eran los resultados alcanzados después del desarrollo de los talleres. Ahora podemos contestar a esta nueva interrogante, que cuáles son los resultados alcanzados después del desarrollo de los talleres. Y el resultado, como bien lo indica en la presentación, es obtener proyectos exitosos. A continuación vamos a mostrar un video de adicional y ampliaciones de plazo que nos va a ayudar a mejorar y a obtener proyectos exitosos.
Muy bien, mientras preparamos el siguiente enlace, ya está todo listo. Entonces, sabemos que el próximo lunes una cobertura especial de ATV, la base de toda nuestra señal en Lima, ATV+, ATV Sur y toda la cadena completa, y nosotros un especial de ATV Sur desde la 1 de la tarde. Giremos un poco el tema para retornar a la situación de La Haya desde el punto de vista militar más adelante. Está con nosotros el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Él estuvo el año pasado en la organización de Carelec y el Congreso de Ingeniería Eléctrica y energía no convencional. Y energías no convencionales. Ingeniero Gómez Sánchez, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy buenas gracias noches, por venir. Freddy. Muy buenas noches. Acaba de llegar procedente de Lima y una invitación especial hemos cursado para que esté con nosotros, porque en realidad hay un tema que él escribió un artículo bastante extenso, casi es como una especie de tratado, más o menos son 17 páginas que analiza un tema muy simple aparentemente. Él le llama la enfermedad de los adicionales y las ampliaciones en las obras públicas. Para ponerlo en blanco y negro y para decirlo en cristiano, cuando se ejecuta una obra en la administración pública por concurso o por licitación, no se cumplen por lo general los plazos. Estos se extienden porque vienen los adicionales, vienen las ampliaciones y se tiene que incrementar precios y todo lo demás. Usted la ha llamado, ingeniero Gómez Sánchez, una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? Freddy, mira, es una enfermedad, así la he catalogado por lo siguiente. Yo he hecho un trabajo de investigación, como tú lo has mencionado, e incluso he tomado una tesis que se ha hecho en la Universidad Privada de Piura. Hay una ingeniera Cáceres Tume, que es una ingeniera civil que ha hecho esta tesis, y ahí analiza las obras hechas en la Municipalidad Provincial de Piura, más de 600 obras, y de esas obras hay más del 60% de obras que tienen adicionales y más del 70% de obras que tienen ampliaciones de plazo. Ya. Entonces, eso, digamos, es una muestra en Piura, pero analizando otros sectores del país es una muestra evidente por lo que podríamos llamarle... es una cosa que se repite, cosa que es una constante, diríamos. Así es, así es. Perdón, ahora sí me empiezo a preocupar. ¿Por costumbre, porque quieren ganar más plata o porque realmente enfrentan problemas? No, lo que pasa es que en las obras hay cosas que no se vienen haciendo en el país. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en el tema concreto no se está aplicando un tema que es muy importante, que se llama la gestión de riesgos. ¿Qué significa la gestión de riesgos, Freddy? La gestión de riesgos es una cosa conceptualmente simple. En toda obra se hace un cronograma de ejecución. Claro. Pero cuando tú te preguntas la fecha de inicio de obra y la fecha de término, y tú preguntas cuál es el grado de certidumbre de esa fecha planeada de inicio y de esa fecha planeada de término, eso no existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Porque no se está aplicando los riesgos, porque en la fecha de inicio, para que se cumpla realmente, hay una serie de eventos que hay que hacer un seguimiento. Entonces, evidentemente, eso no se está haciendo porque eso tiene una probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿habría que incorporar ese calendario, sí, una especie de calendario adicional o incluirlo dentro del mismo los factores de riesgo? Claro, lo que hay que hacer está que en las diversas tareas previstas en un proyecto debemos insertar los riesgos que podrían afectar para que el inicio sea antes o después y la fecha de inicio después. Pero no creo, ingeniero Gómez Sánchez, que usted y yo estemos descubriendo la pólvora, o usted con el estudio que se ha hecho. No. Los ingenieros, los especialistas, los calculistas, no sé cómo se llaman, los que hacen los cronogramas, tendrían que saberlo. Sí. ¿Lo saben? Mira, Freddy, este trabajo que tú lo has comentado tiene hasta 3 partes. Una de las partes que va a explicar lo que tú dices es la siguiente. Yo he analizado en este trabajo los informes de 8 años de la Contraloría General de la República. Correcto. Las solicitudes adicionales que van a la Contraloría son aquellas que pasan del 15% de incidencia del valor de obra. Correcto. Entonces, solamente esas son las que ve la Contraloría. Si no superan el 15%, lo ve la entidad. Automáticamente lo ve la entidad. Y por lo general tiene que pagarlo. Claro, por lo general. Entonces, ¿qué ocurre? De esta investigación que he hecho, los informes propios de la Contraloría, se llega a establecer hasta 21 causas que generan esas solicitudes adicionales. Entonces, cuando tú haces la regla simple de Pareto, que dice que el 20% de las causas podrían generar el 80% de los adicionales, detecto que las 4 principales causas están relacionadas con el expediente técnico. Ya. Entonces, el expediente técnico
es el que genera las causas de los adicionales. Entonces, cuando yo llegué a esa conclusión en base a esos informes, tuve que ponerme un espejo, porque yo digo, oye, ¿quiénes elaboran los expedientes? Los ingenieros, los arquitectos, los abogados, los psicólogos. Entonces, lo que está ocurriendo en nuestro país es que lamentablemente muchos profesionales que elaboramos los expedientes los hacemos, pero no nos damos cuenta que con ese expediente generamos un adicional, una ampliación de costos, una ampliación de plazo, perdón. Entonces, y no hay un seguimiento del trabajo del expediente hasta el final de la obra. Ahora, ¿esto podría encarecer el valor de la obra para la presentación ante una licitación? No, porque digamos ocurre que esta parte de gestión de riesgos, gestión de calidad, son buenas prácticas de gestión de proyectos que se están aplicando en el mundo. Existe un documento del PMBOK, del PMI, que se aplica. ¿Qué cosa es eso? Es el Cuerpo de Conocimientos de la Gerencia de Proyectos. Ya. Es un documento hecho en Estados Unidos, traducido a 9 idiomas, que se está aplicando en el mundo. Lamentablemente, en nuestro país, y no solo el Perú es la excepción, hay otros países también que no aplican la gestión de riesgos. Es el manejo de la incertidumbre. A ver, explíqueme un poquito más detalladamente, ingeniero Gómez Sánchez, qué es cómo o qué cosa podría calificarse como riesgos. ¿Cómo no? Te lo voy a poner con un obra. ejemplo muy simple. Suponte que estamos trabajando acá en Arequipa, una obra importante que puede ser una central hidroeléctrica. Para la central hidroeléctrica requerimos una estación de transformación. Para esa estación de transformación requerimos un transformador. Imagínate tú que viene de Suiza, supongamos. Entonces, ese transformador está previsto que llegue acá a Arequipa, a la obra, suponte el 1 de marzo del 2014. Correcto. Entonces, cuando decimos, esa fecha es la planeada, pero esa fecha tiene una probabilidad que realmente se cumpla esa fecha de llegada el 1 de marzo. Entonces, ¿qué ocurre si ese transformador llegara antes de la fecha? Uno podría decir, oye, eso es beneficioso porque de esa forma me permite a mí instalar el transformador y entregar esa parte antes. ¿Y no es así? No siempre, porque tú para instalar eso requieres una grúa que levante el transformador. Entonces, no siempre una cosa de este tipo es una cosa beneficiosa. Ahora, ¿qué pasa si llega tarde? Eso es un impacto negativo. Entonces, ocurre que los eventos tienen probabilidad de ocurrencia. Mira, voy a poner un ejemplo sarcástico. Por ejemplo, yo nací el 19 de junio del año 52. Correcto. Es 100% de probabilidad que en este 2014 mi cumpleaños sea el 19 de junio. Eso es 100%, ahí no hay falla. Pero la pregunta, ¿llegaré al 19 de junio? Hay una probabilidad. Entonces, las probabilidades aplican a todo evento de un cronograma de un proyecto y además aplican a los involucrados. Por decirte un ejemplo, en una obra está, imagínate, el gobierno regional de Arequipa, el contratista y supervisor. Cada uno de estos involucrados deberían manejar ciertos riesgos que son de su responsabilidad. Ocurre que eso tampoco se está haciendo. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Por qué usted considera que es una enfermedad? Por lo mismo que te acabo de explicar de que en diversas zonas del país se está dando esto. ¿Que nadie la ha tratado, esa enfermedad? Lamentablemente, digamos, ocurre que los controles que se hacen, digamos, ya aparentemente muchos profesionales pensamos que el hecho que la obra termine con un poco más de tiempo, con más de costo, aparentemente es normal. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿por qué? Porque al invertirse más dinero del planeado, tú dejas de hacer otras cosas para invertir en esa obra. Y además, cuando te demoras más en entregarla, tienes un costo por unidad, tienes una serie de impactos. Para entenderlo mejor, yo le pondría un ejemplo mucho más cercano y mucho más nuestro, en Arequipa. Un evento que se registró el día 8 de febrero del año 2013. Un tremendo aluvión que dejó cuantiosos daños. Destrozó gran parte de la Venezuela y destrozó gran parte de lo que se conoce como la calle de la isla, que es la que pasa por un costado del Estadio Monumental de la UNSA. Destrozó prácticamente. En tramitar documentos más o menos se nos ha ido hasta el mes de junio. Imagínate. Fines de junio se dio el presupuesto. De ahí en adelante se han dado procesos de licitación, ejecución y todavía hoy día, 24 de enero, la obra no está totalmente concluida. Así es. Están terminándola.
Por el hecho de que hay... Porque cuando se había previsto que esta debería haber sido entregada antes de la primera quincena de diciembre. Imagínate, entonces ahí tú te estás dando cuenta de que un ejemplo concreto de una obra que se ha pensado en una fecha y por X motivos se está corriendo en plazos. A ver, hay una serie de reglas. Le pido un favor, ingeniero Rubén Gómez Sánchez, quédese con nosotros, me gustaría ver qué hacemos frente a esta realidad después de la pausa. Estamos hablando sobre esta enfermedad de los adicionales y las ampliaciones en las obras públicas con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. Regresamos. Ya estamos de retorno en vivo y en directo con el ingeniero Rubén Gómez Sánchez. A propósito, al final voy a confirmar las fechas. Vuelve Arequipa entre septiembre y octubre a ser sede. Así es. Vuelve a ser sede del segundo Congreso Internacional, con mucho éxito y con mucha relevancia, con un documento valiosísimo. Se realizó el año pasado un evento ya que marcó una pauta y Arequipa ha vuelto a ser escogida como sede de este importante. Al final lo comentamos esto. ¿Qué solución le damos entonces si al final todas las obras que contrate la administración pública van a tener ese mal endémico de las ampliaciones y de los adicionales? ¿Cómo no? Las soluciones cruzan por varios aspectos. La primera solución fundamental está en que la gestión de riesgos se convierta en una política pública. ¿Qué significa esto, Freddy? Que todo proyecto que pase por el SNIP debe tener la gestión de riesgos que se aplique en el estudio de factibilidad, en el estudio definitivo, en el expediente técnico y que ahí se marque de manera contractual que en la ejecución de obra también se aplique la gestión de riesgos. Pero no solamente, digamos, cronogramarlo, sino cuantificarlo. Cuantificarlo, claro, porque para manejar la gestión de riesgos se requieren software especializados que apliquen la simulación Monte Carlo, que nos den los escenarios para poder... ¿Hay software para eso? Por supuesto, hay software. En el mundo hay muchísimos tipos de software. Ahora, otra de las cosas que tenemos que hacer, Freddy, está que en la formación de los profesionales que trabajan en proyectos de inversión se tiene que mejorar la currícula de estudios, aplicando la gestión de proyectos, aplicando la gestión de riesgos. Si no hacemos esas, y además yo he propuesto un proyecto muy importante, dos proyectos importantes, Freddy. Uno es el proyecto de gerentes públicos certificados. ¿Qué significa esto? Toda obra pública requiere que la maneje un gerente público certificado. ¿Qué significa esto? Que tenga las competencias necesarias que a la población nos asegure que ese proyecto va a ser un éxito, que cumpla con el objetivo de calidad, con las líneas base y con la aplicación de los riesgos. Y por supuesto el equipo profesional, las empresas contratistas, las empresas supervisoras, de igual manera que apliquen esta gestión de riesgos. Voy a insistir en la pregunta que le hice en el bloque anterior. ¿Esto implicará o implicaría en algún modo incremento de los costos de las obras? No tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque, digamos, estos conceptos nuevos que te estoy comentando, gestión de riesgo, gestión de calidad, son cosas inherentes a las buenas prácticas del ejercicio de ingeniería. Lo que pasa es que, al contrario, ahora no se aplican, nos cobran a lo mejor un poco más e incluso tenemos impactos positivos, negativos muy grandes. Te voy a comentar el tema de la Contraloría para terminar esa parte. Dentro de los informes de los 8 años, al hacer la investigación y encontrar que la causa principal es expedientes técnicos deficientes, también se hacen hasta 3 niveles de solicitud, es decir, una solicitud, una reconsideración, un recurso de queja. Si tú sumas todos esos tiempos que lo he visto en los informes, se llega a que se ha podido demorar hasta 178 días calendarios la aprobación de un adicional. Entonces, ¿qué ocurre, estimado Freddy? Mientras ese adicional no se aprueba por la Contraloría, la obra se paraliza en eso. Por lo tanto, tú tienes mayores costos como adicional y mayores plazos por el tiempo de trámite de ese adicional. ¿Y eso de alguna manera beneficia a los contratistas? Yo te diría que beneficia de alguna manera. Porque al final tienen que pagarles. Mira, yo te diría que ocurre, y eso hay que hacerlo con mucha cautela, en el sentido que hay muchas empresas que sí se benefician de esto. Incluso participan de obras sabiendo que hay problemas. Y eso es lo que hay que también cortar. ¿Quién debe hacerlo? El Estado como líder. La Contraloría. La OCE. Mira, yo diría que acá al ministro de Economía y Finanzas,
porque él maneja el SNIP, el ministerio maneja el SNIP. Ahí tiene que ser insertado la gestión de riesgos como política pública, pero en todo el ciclo de vida del proyecto. Uno, en OCE también, otro en la Contraloría también. O sea, esos tres principales involucrados son los que tienen que generar un acuerdo para considerar estos aspectos en todo proyecto de inversión. Caso contrario, seguiremos con el problema de que las obras demoran más y los costos son mayores. Bueno, quiero aprovechar la presencia del ingeniero Rubén Gómez Sánchez para confirmar en todo caso esta invitación que ya nos ha llegado adelantada. Hay una primera reunión de trabajo que se está programando para los días, a ver, ¿para cuándo es 30 esto? y 31. Claro, el 31 de enero. En la sala de sesiones del rectorado de la universidad. Van a lanzar como Carilec, que pertenece a la Dirección General de Electricidad del Viceministerio de Energía y Minas, Así es. el segundo Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Energías No Convencionales. Así es. ¿Escogieron Arequipa otra vez? Pues hemos escogido otra vez Arequipa, pero en esta vez vamos a aprovechar todas las lecciones aprendidas. Es por esa razón que, Freddy, tú has sido invitado a ser parte del Comité de Honor. Gracias. ¿Por qué razón hemos considerado Comité de Honor con gente de empresa, de prensa? Porque evidentemente este evento tiene que ser gestado desde un inicio hasta la fecha en que se dé. Es decir, los propios empresarios, en tu caso, los medios de prensa tan importantes acá en la zona, tienen que generar un espacio para posicionar el Congreso y además este Congreso va a ser manejado con una manera diferente. Te voy a comentar un tema muy importante del Congreso. Va a ser igual 3 días, pero se van a hacer, digamos, expertos internacionales que vamos a ir coordinando a lo largo del plazo importante que tenemos con los empresarios, Comité de Honor, las empresas, para ver quién debe venir, qué experto, extranjero y nacional. Segundo, van a haber trabajos de investigación realizados. Y tercero, van a haber foros. Todos los días van a haber foros sobre temas que al Perú, en el subsector eléctrico, le interesa. Una de las conclusiones del primer congreso del año 2013 fue un documento, un volumen muy grande, sí, así con es. las ponencias y conclusiones que en realidad se necesita un asesoramiento para entender, que ustedes lo dominan a la perfección. ¿Qué es lo que se logró además de esto con este primer congreso? Mira, yo pienso que con el primer congreso se ha logrado ya posicionar de cierta manera esto, donde en Arequipa la energía no convencional es una muestra excelente. Arequipa tiene 2 centrales, digamos, solares, fotovoltaicas importantes, y se van a seguir haciendo estudios de posgrado en Arequipa sobre ese tema, energía no convencional. Entonces, hay un índice que es importante, Freddy, que lo manejemos nosotros, los ingenieros y los aspectos de prensa. Se llama la intensidad energética. ¿Qué cosa significa este índice? Es cuánto dinero inviertes tú en energía para lograr el incremento de 1% del PIB. Ya. ¿Eso qué significa? Significa que si tú, digamos, seleccionas un proyecto de inversión en infraestructura eléctrica que cuesta, imagínate, 500 millones de soles, y con eso tú generas a lo mejor medio punto del PBI, pero a lo mejor otro país con esa misma inversión generó 1.5% de incremento del PIB. ¿Qué significa eso? Que la tecnología que aplicó el otro país es mejor. Entonces, ¿a dónde nos lleva este índice de intensidad energética? Nos lleva a que el país sea mucho más meticuloso en la elección de las tecnologías que hay que invertir en energía. Y tú sabes muy bien, Freddy, de que la energía es el elemento básico para sostener el desarrollo del país. Hablando de energía, es preocupante. Es preocupante, ingeniero Gómez Sánchez, porque seguimos siendo todavía una ciudad, una región con ciertas limitantes. Por renovación y mantenimiento de redes, por ejemplo, ya han anunciado hoy día, y aprovecho para comentárselo a usted y a la opinión pública, hoy día SEAL, que es la empresa distribuidora de electricidad en Arequipa, ya confirmó que la próxima semana, del 27 al 31, todos los días va a haber interrupción del servicio de energía eléctrica. Imagínate. Todos los días, porque tienen que hacer mantenimiento de redes. Entonces uno se pregunta, en una ciudad con un crecimiento exponencial, como es Arequipa, en donde la industria necesita electricidad, y le anuncian a usted, oiga, voy a tener que cortarle el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No es culpa de SEAL, evidentemente, claro, sino del sistema. Necesitamos garantizar, sin electricidad no se hace nada. Por supuesto, sin electricidad vamos a parar el desarrollo sostenido, pero eso es un tema, Freddy, hay que tomar en cuenta el otro tema, factor crítico para el país, riesgo para el país. ¿Sabes cuál es? La gestión del capital humano.
Las inversiones que se vienen en el área de minería, las inversiones que se vienen en diversos proyectos de infraestructura, petroquímica y todo, van a requerir profesionales de alto nivel de experiencia. La pregunta, ¿de dónde los conseguimos? ¿Hay que girar el trabajo de las universidades hacia la formación de esos futuros requerimientos? Pero claro, pero no solo eso, porque tú tienes que, los profesionales que se requieren para esos proyectos son gente que tienen que tener 20, 25 años de experiencia y no necesariamente los tienes. Entonces, el capital humano va a ser es un factor de riesgo al desarrollo del país y tampoco nos está viendo, retrocediendo como tú dijiste, a las universidades. ¿Qué tenemos que hacer? Acreditar las universidades. Eso sí. Todos los programas tienen que ser acreditados para garantizar nivel académico. Y para que nuestros profesionales no caminen con el título bajo el brazo Exactamente. buscando un puesto de trabajo. Ese es el tema. Bueno, aproveché la presencia en Arequipa, acaba de llegar hace minutos atrás el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, para hablar de este tema, de esta investigación que ha hecho sobre las adicionales y las ampliaciones en las obras públicas. Ojalá siguiéramos debatiendo este tema y tratar de introducir el factor de la previsión de riesgos en cada uno, pero también aprovechamos para hablar sobre este congreso que será en el mes de septiembre, del 24 al 26 de septiembre, otra vez Arequipa, sede de grandes eventos. Muchas gracias, ingeniero. Freddy, permíteme entregarte este libro, por favor. Gracias, muy amable. Dirección de Proyectos, muchas Sí, gracias. Del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Y Soto. por último, decirte que necesitamos trabajar un proyecto muy importante, se llama el Observatorio de Proyectos. Correcto. ¿Qué significa esto? Hacer un seguimiento, la población se empodere de estos. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, ingeniero Rubén Gómez Sánchez, muy amable. Tengo que irme a...